Comenzamos esta lección en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y como sabéis, ayer fue la fiesta grande de San Juan de la Cruz, que uno no se cansa. Me decía Maximiliano que cuanto más lo lee, más sustancia saca, ¿verdad? Nunca se puede decir que uno se sabe a San Juan de la Cruz. Siempre encuentras más riqueza. Bueno, entonces ayer fue San Juan de la Cruz. Y por eso Maripaz ha puesto aquí esta imagencita de San Juan de la Cruz, para recordarnos que no solamente nos hemos preparado para su fiesta, sino que su fiesta tiene un eco que se prolonga permanentemente. Bueno, y esto es también una ocasión para que leamos a San Juan de la Cruz, ¿verdad? Porque lo que podemos decir aquí, por cierto, la homilía del Padre Carmelo fue preciosa, pero lo que podemos decir es poquito, entonces es bueno leerlo. Y nos acordamos hoy de Teodoro. No sé si recordáis a Teodoro. Teodoro era uno que tuvo un accidente de Aranda, bueno, y él nos decía que se llevaba las obras de San Juan de la Cruz y con un lapicero se iba debajo de una encina y allí leía una frase y no la entendía y la volvía a leer y subrayaba, total que el libro, que tenía un grosor considerable, ahora de tanto subrayar se ha hecho un librazo enorme, ¿verdad? Pero bueno, entonces leer a San Juan de la Cruz. Y vamos a comenzar con un canto recordando una obra preciosa de San Juan de la Cruz que se titula O llama de amor viva. O llama de amor viva, o llama de amor, o llama de amor viva, o llama de amor. Y le pedimos al Espíritu Santo, que es la llama, que haga brotar en nosotros lo que hizo brotar en María e Isabel, que son dos protagonistas del Evangelio que hoy vamos a leer, el Evangelio que es Lucas 1, 39, 45. Que haga brotar en nosotros lo que hizo brotar en Isabel y en María, y que realice en nosotros las maravillas de Pentecostés. Pentecostés, se puede decir muchas cosas de Pentecostés, pero hoy decimos que Pentecostés es el encuentro de dos mujeres en el Espíritu. Cuando nos encontramos nosotros en el Espíritu, eso es Pentecostés. Y que realice en nosotros pues la alabanza. Bendita tú entre las mujeres. Ya sabéis quién dijo esta alabanza, ¿verdad? La dijo Isabel, la alabanza. Que haga de nosotros personas de alabanza, pero que haga también de nosotros personas asombradas. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¿Verdad? O sea, lo que Dios hace en nosotros es tan grande que nos lleva al asombro. Y en tercer lugar, la alegría, porque la criatura que estaba en el vientre de Isabel saltó de alegría. Bueno, pues esto es lo que le pedimos con este verso de Juan de la Cruz, que es el canto al Espíritu. O llama de amor viva, o llama de amor. Bueno, y para motivar esta lección, Lucas 1, 39, 45, para motivarla, pues hemos escogido tres textos que hablan de la mujer.
uno de San Juan Pablo II, otro del Papa Francisco y otro del fundador de los Grupos de Jesús. Ya habréis oído quién es este fundador de los Grupos de Jesús, José Antonio Pagola, que muy amigo de Carmen, una carmelita misionera que hace poquitos días cumplió 100 años. Muy amigo. Bueno, ya está con muchos años, pero tiene una pasión acerca de Jesús, ¿verdad? Bueno, entonces, fijaos qué 3 textos tan importantes. Primero, el Papa San Juan Pablo II dice: la Iglesia desea dar gracias a la Santísima Trinidad por el misterio de la mujer. Masi me decía, seguro que te has confundido y has puesto misterio y quería decir ministerio. No, misterio, mucho más que el ministerio, es el misterio. Entonces, por el misterio de la mujer y por cada mujer, por las maravillas de Dios que en la historia de la humanidad se han realizado en ella y por ella. Bueno, ¿qué os parece este texto? Es un canto a la mujer. A veces, por caminos distintos del Evangelio, tratamos de buscar igualdades bueno, aquí hay mucha belleza y mucha hondura, dice el Papa San Juan Pablo II. El Papa Francisco dice: la Iglesia no puede ser ella misma sin la mujer. Y el papel que ésta desempeña. La mujer es imprescindible para la Iglesia. ¿Qué os parece esto también? Precioso. Y tercero, un texto de José Antonio Pagola que dice: Dios suscita mujeres creyentes llenas de espíritu profético que contagian alegría y dan a la Iglesia un rostro más humano. Bueno, pues yo siento así, ¿verdad? Que quiero también cantar la belleza de cada una de las mujeres que estáis aquí. No nos vamos a pelear que si son mejores, no. Hay una belleza, una manifestación de Dios en cada mujer que ojalá que cada día tenga más espacio en la Iglesia. Cada día más espacio, porque haremos más espacio a Dios. Bueno, entonces con estos 3 textos vamos entrando en este texto de Lucas. Bueno, contexto. Nos encontramos con el texto de Lucas. Y de Lucas ya sabemos unas cuantas cosas, pero aquí nos encontramos con uno de los textos más densos y profundos del evangelista Lucas, más densos y profundos, porque en este texto vamos a conocer, se nos da a conocer ya al Emmanuel, al Dios con nosotros. Bueno, entonces Lucas destaca mucho, por ejemplo, es el evangelista que destaca mucho la presencia de María, y aquí está presente María. Lucas destaca mucho la presencia de la mujer, y aquí hay 2 mujeres que cantan y que danzan. Lucas destaca mucho la alegría, y aquí hay mucha alegría. Por tanto, vamos a descubrir estas señales del Evangelio de Lucas. María, mujer y alegría. Y si queréis otra cosa más, que el Evangelio de Lucas es un camino hacia Jerusalén, y entonces en este Evangelio vamos a ver el movimiento que hay dentro de estas breves palabras que vamos a escuchar. Y dicho esto, pues ya damos paso a nuestro lector, al que tiene el ministerio de la lectura, que es Julito, para que nos proclame este Evangelio del 4º domingo de Adviento. A ver, Julito. El Señor esté con todos vosotros.
Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Julio proclama la palabra como quien siembra. Cuando en Quintana Loranco, tu pueblo, ¿verdad?, sembraban la semilla, querían que la semilla cayera en tierra buena para que después produjera fruto abundante. Bueno, pues Él también la siembra en nuestros corazones para que dé fruto abundante. Vamos a comentar este texto. Primero, en aquellos días, María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Bueno, primero quiero que nos fijemos en el movimiento. Os he dicho que Lucas es el evangelista del movimiento. Bueno, pues el movimiento ya aparece en este texto porque cuando una persona está sentada, se levanta y se pone en camino, evidentemente hay movimiento, ¿verdad? Entonces vemos esto, el movimiento, el viaje. El viaje es un movimiento. Bueno, y nos podemos preguntar una cosa: ¿qué le ha pasado a María para que se levante y se ponga en camino? ¿Qué le ha pasado? Bueno, pues ¿qué le ha pasado? Nos recuerda la misma pregunta que le hicieron a Saúl, el primer rey de Israel. Sabéis que a Saúl, al padre de Saúl, se le perdieron unas burras y fue a buscar las burras con un criado y no las encontraban, pero se encontraron con el profeta Samuel y tuvieron un encuentro con él. No me voy a detener ahora. Tuvieron un encuentro con él y Samuel ungió a Saúl. Ungir significa que derramó sobre él el aceite, símbolo del Espíritu Santo, símbolo del Espíritu. Bueno, y entonces Saúl llega al pueblo con este espíritu profético y la gente se pregunta: ¿pero qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado al hijo de Quis? Quis era el padre de Saúl. ¿Qué le ha pasado? Porque Saúl se metió entre los profetas y entró en trance con los profetas, ¿verdad? Bueno, y entonces todos quisieron saber qué le había pasado al hijo de Quis. Y él dijo: bueno, se nos perdieron las burras, el profeta nos ayudó a encontrarlas, pero no les reveló la unción que había caído sobre él. Pero la pregunta que hicieron es: ¿qué le ha pasado al hijo de Quis? Es la pregunta que a veces, cuando vemos un cambio muy fuerte en una persona, nos preguntamos: ¿qué le ha pasado a esta persona? ¿Qué le ha pasado si tiene un comportamiento que ya no es el que tenía? Bueno, entonces, ¿qué le ha pasado a María? Pues ha tenido una experiencia muy fuerte. Ha tenido toda la experiencia de la visita del ángel, de la anunciación, y eso es muy fuerte. Entonces le ha pasado algo muy grande, algo
de lo que nos seguimos beneficiando todos nosotros. Por tanto, movimiento, viaje. ¿Qué le ha pasado a María? Bueno, tercero, ¿qué hace María? María se levanta y se pone en camino. Nos detenemos un poquito en la palabra se levanta, ¿verdad? Aquí tenemos un hermano que se llama Atanasio. Y Atanasio significa, como ya sabéis, ¿verdad? Porque os lo dijo el primer día, ¿qué significa Atanasio? Athanatos, inmortal. Pero hoy nos sale otro nombre que es Anastasio. Anastasio significa el que se levanta, el que resucita. ¿Y qué fue lo que le pasó a María? Se levantó, se dice con el verbo anastasa, Anastasio, que es el verbo que se utiliza para hablar de la resurrección, en la que Cristo se levanta, el Padre lo levanta y lo saca del sepulcro para darnos vida. Entonces hoy se juntan, Julito, se juntan dos nombres, Anastasio y Atanasio. Atanasio inmortal y Anastasio el que se levanta. María en griego se dice Anastasa, Anastasia, que sería la que se levanta. Bueno, entonces se levanta y se levanta obedeciendo a la palabra. No es un viaje turístico, sino que es un viaje de obediencia a la palabra. ¿Y qué palabra? Ahí tienes a Isabel, ahí tienes un misterio. Acércate. Y entonces María se levanta y se pone en camino. Bueno, de Nazaret, donde vive María, a Incarén, donde vive Isabel, su pariente prima, hay unos 100 kilómetros. Entonces hace todo este camino. Y este camino es muy importante, porque es el camino del silencio, de la soledad, para rumiar lo que le ha pasado, lo que le ha acontecido en la vida es tan grande que necesita un espacio de silencio y de interioridad para rumiarlo. Lo necesita. De la misma manera que Jesús, cuando escuche en el bautismo, este es mi Hijo amado y predilecto, se irá al desierto para rumiar lo que ha escuchado. Bueno, entonces, la acción del Espíritu pide cultivar la interioridad. A veces decimos, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos que hacer silencio? ¿Por qué tenemos que irnos a la soledad? Hace unos días celebrábamos aquí, ¿verdad?, una experiencia de silencio. ¿Os acordáis? Bueno, ¿por qué? Pues porque ha acontecido en nuestra vida algo tan grande que necesitamos silencio para rumiarlo, para entenderlo y para asemejarnos a lo que hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido nosotros? Pues la gran riqueza del bautismo, ¿verdad? El bautismo requiere silencio y requiere interioridad para que descubramos la verdad profunda que llevamos dentro. Por tanto, esto es lo que hace María. Va durante 100 kilómetros rumiando lo que le ha pasado y preparándose para descubrir lo que le ha pasado a su pariente Isabel. Bien. Por tanto, así vemos que se levanta María, un texto precioso, ¿verdad? Se levantó y se puso en camino deprisa. Y además se levanta de Nazaret a la montaña de Judá, donde está Incarén. Hay que subir. Bueno, por tanto, salida y subida, muy importante. Segundo, ¿qué hace María cuando llega allí? Pues lo que hace es entrar en la casa de Zacarías. El nombre de Zacarías es el esposo de Isabel. Zacarías es el que estaba en el templo cuando descubrió los planes que Dios quería, y le costó un poco creerlos,
Por eso se quedó, ya sabéis cómo se quedó mudo. Entonces entra en la casa de Zacarías y lo que hace es saludar a Isabel. Bueno, fijaos algo tan sencillo como esto, entrar en la casa de una persona. No es algo banal, no es algo rutinario. Entrar en la vida de una persona es un acontecimiento de gozo. De hecho, el sínodo que estamos celebrando ya nos invita a entrar en la casa de los demás para hacer el camino juntos. Bueno, entonces entra en la casa. ¿Y qué hace? Saluda. Algo también tan sencillo como un saludo. Pero en el saludo que se dan estas dos mujeres enamoradas, se descubre la vibración del Espíritu. Bueno, nosotros podemos vivir de forma banal, rutinaria, acostumbrada, las cosas pequeñitas, pero cuando las vivimos con esta intensidad del Espíritu, adquieren toda su belleza. Por eso, a mí me gusta mucho que en la lección nos juntamos aquí y, bueno, pues escuchamos el texto, pero solemos preceder este momento con un momento ahí en la portería donde se produce el saludo y el encuentro, y al finalizar también, antes de irnos cada uno a su casa, nos volvemos a saludar. Este saludo es muy importante, es símbolo de la vida pequeñita, de la vida cotidiana, pero ahí es donde vibra el Espíritu, en lo ordinario, en algo tan sencillo como es el saludo, como habéis hecho esta tarde al encontrarnos. Por eso, también nosotros aquí estamos llamados a descubrir la vibración del Espíritu en el saludo y en la palabra de cada uno de los hermanos. Por tanto, dos mujeres enamoradas que se saludan y vibra el Espíritu. Seguimos. Dice, aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Bueno, importancia de la palabra. La palabra es muy importante. La palabra de Dios, pero también la palabra nuestra. No es como dice esa canción italiana, parole, 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 que se lleva el viento. No, la palabra es muy importante. Por eso, en cuanto Isabel oyó el saludo, también a Lucas le va a gustar mucho hablar de oír la palabra, Bueno, pues en cuanto Isabel oye la palabra, saltó la criatura en su vientre. Bueno, por tanto, la voz, la palabra, es portadora del Espíritu. Seguro que lo habéis pensado muchas veces, ¿verdad? Esta voz que nos sale y que muchas veces, pues, sale ya gastada, sin fuerza, pero la voz es portadora del Espíritu. Acordaos del Génesis, cómo la voz va haciendo brotar la vida. Que exista la luz, y así toda la creación. Por tanto, la voz es portadora del Espíritu. La voz introduce en la experiencia del Espíritu que han tenido Isabel y que ha tenido María. La voz les permite compartir esta experiencia y entrar una en la experiencia de la otra. Y esto, pues, es iglesia, esto es sínodo, ¿verdad? Escuchar y compartir la palabra. Y la voz hace también saltar y danzar. Por tanto, fijaos, 3 características de la voz. La primera, la voz portadora del Espíritu. Segundo, la voz que nos introduce en la experiencia del Espíritu. Y tercero, la voz que hace saltar de gozo. Saltó la criatura en su vientre. Bien. Y por tanto, la danza.
muchos saltarán de gozo. Estamos en el comienzo del Evangelio de Lucas, pero muchos a lo largo del Evangelio saltarán de gozo cuando se encuentren con Jesús. Por ejemplo, uno del que hemos hablado hace unas semanas, es que saltará de gozo y le seguirá saltando y brincando por el camino. Ya sabéis quién es, ¿verdad? El ciego mendigo, que salta también de gozo y le sigue con alegría por el camino. Bien, bueno, seguimos adelante. Bueno, aquí vemos, por tanto, el segundo movimiento. Hemos dicho, primer movimiento, el viaje. Segundo movimiento, la acción del Espíritu. ¿Os acordáis de una canción que dice: el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve? Bueno, entonces el Espíritu se mueve. Por eso la pereza es lo contrario al Espíritu. El Espíritu se mueve. Segundo movimiento, fuerte. Bien. Y pasamos a otro trocito del texto que dice: se llenó Isabel del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Pues que al encontrarse la llena de gracia con Isabel, la llena de gracia llena del Espíritu a la persona que tiene delante. La comunicación de los bienes de Dios hace que todos quedemos repletos. Por eso, en la Iglesia recordamos a los santos. ¿Para qué? No, porque hoy celebramos San no sé qué. Bueno, no solo sino celebramos a los santos para que la experiencia de plenitud cristiana que vivieron ellos pase a nosotros como vasos comunicantes y disfrutemos todos de los bienes de la salvación que han experimentado algunos. Decía Santa Teresita, dice: como yo amo mucho a San Pablo, todo lo que vivió San Pablo es mío y lo vivo yo. Incluso uno puede vivir más lo que vivió un santo que lo que el mismo santo vivió. Esto quizás os sorprenda, pero dice Jesús que los que le sigan harán cosas en el Espíritu, aún mayores que las que ha hecho Jesús. Esto es muy fuerte, ¿verdad? Pero es así. Por el amor que tenemos a los santos, lo que ellos han experimentado, pues lo experimentamos nosotros. Por eso ayer celebrábamos con gozo a San Juan de la Cruz, porque como lo queremos tanto, pues lo que él vivió es también nuestro y disfrutamos de ello. María, la llena de gracia, llena toda la vida de Isabel. Bien. Y pasamos al siguiente texto. Dice: y entonces Isabel, levantando la voz, exclamó. Levantando la voz en otras traducciones, ahora en esta nueva traducción que nos ha regalado la Iglesia para los textos litúrgicos, dice levantando la voz. Pero en otros textos dice que gritó, a voz en grito. Bueno, ¿qué significa levantar la voz? Bueno, nosotros levantamos la voz, pues, a veces cuando nos enfadamos, ¿verdad? Una persona, pues, puede ser muy paciente, pero si la van molestando, poco a poco llega un momento en que levanta la voz. Y uno dice: ahí va, pero ¿qué pasa aquí? Bueno, pero aquí en el texto, levantar la voz significa profetizar. Levantar la voz significa profetizar. Y aquí, ¿en qué sentido profetiza Isabel? En el sentido que reconoce el misterio que vive en el otro. Isabel reconoce el misterio que hay en María y por eso grita, profetiza, levanta la voz. Y este es el tercer movimiento del texto de este Evangelio. El tercer movimiento, que significa reconocer el misterio de Dios en el otro. Por tanto, primer movimiento, viaje. Segundo movimiento, ya hemos dicho, acción del Espíritu
el Espíritu de Dios que se mueve. Tercer movimiento, reconocer la acción de Dios en el otro. Bueno, esto también es muy importante, como dice el Papa Francisco, hablando de la amistad social, ¿verdad? Reconocer a Dios en el otro, como también cantó San Juan de la Cruz, que dice, yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Entonces, cuando una persona tiene la capacidad de descubrir el vestido hermoseado con que Dios ha revestido a cada ser humano y a la creación, pues experimenta este movimiento, reconocer el misterio del otro. Bueno, y por tanto, levantando la voz, ¿qué significa? Que Isabel ha captado lo que hay en María y lo canta, y lo canta. Y las dos se vuelven como locas porque han encontrado unos oídos dignos de sus secretos. Esto, como sabéis, es una suerte, ¿verdad? Cuando uno encuentra una persona ante la que puede decir lo que lleva dentro. Porque, bueno, ya sabéis que frecuentemente, pues, con algunas personas solo podemos hablar del tiempo. Con otras personas solo podemos hablar de lo que ha pasado en las noticias. Pero cuando uno encuentra a alguien con quien compartir el secreto, entonces eso es una suerte inmensa, como os habrá pasado en la vida. Por tanto, encontrar unos oídos dignos de escuchar los secretos que llevo dentro. Santa Teresa no hizo otra cosa sino buscar quien la escuchara y quien la entendiera. Bueno, eso fue lo que hizo. Y para ella era una suerte tener a alguien con quien compartir lo que vivía por dentro. Y esto también no lo hacía solo ella, sino que otros la buscaban a ella porque habían descubierto el tesoro que llevaba dentro. Bueno, por tanto, ¿y qué es lo que grita esta mujer? ¿Qué es lo que grita? Dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bueno, por tanto, bendito y bendita. Lo que grita es una palabra de bendición y por tanto está transmitiendo una experiencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que bendice. Dios le gusta bendecir, hablar bien de nosotros, querernos. Como cuando creó y al ver que iban surgiendo la naturaleza, la creación, decía, bien hecho, qué bonito es todo, ¿verdad? Pero sobre todo cuando crea al ser humano, dice, qué maravilla. Por eso a Dios le gusta bendecir, bendecir, siempre bendice, no maldice. El enemigo, el demonio, sí que maldice. Dios es el que bendice. Y por tanto, bendita tú entre las mujeres, que es, como sabéis, el salmo más orado en el mundo, que es el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El salmo más orado del mundo entero, el Ave María. Bueno, pues estas son las palabras por las que Isabel bendice a María. Y, por lo tanto, cuando nosotros también estamos llamados a bendecir, a bendecir. A bendecir por los dones que Dios derrama sobre las personas. Aunque hay veces que experimentamos celos, envidias, pero sabemos que eso no es lo definitivo. Lo definitivo es heredar también nosotros una bendición y una capacidad de bendecir.
nosotros a veces decimos que Dios te bendiga, pero Masi nos dice, Dios te bendice, Dios te bendice, no que Dios ya te bendice. Entonces Dios te bendice para que seamos nosotros también portadores de una bendición. Bendecir a los que nos rodean no solo les hace felices a ellos, sino que nos hace felices a nosotros. Y la pregunta, la sorpresa, el asombro, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¿Quién soy yo? Es el asombro. Ser cristianos es vivir el asombro. Cuando todo huele a acostumbrarse y va pasando un día y otro día y otro día y no entramos en el asombro, pues ¿qué tipo de vida es esa? ¿Cómo se puede aquí en Burgos pasar tantas veces por la catedral y no entrar en el asombro? Ver las agujas de la catedral y no quedarnos maravillados ante el asombro. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede recorrer tantos lugares preciosos que tenemos en Burgos y no entrar en el asombro? ¿Cómo se puede entrar en contacto con tantas personas y no quedar asombrados? Bueno, entonces Isabel se pregunta, ¿quién soy yo? Y entra en el asombro. Pero también descubrimos aquí otra cosa, algo tan sencillo como una visita, suscita el asombro. Por tanto, también dar valor a las pequeñitas cosas, visitarnos, saludarnos, vernos después de un tiempo, es un milagro. Y junto a esto también, pues, llama Isabel a María la madre de mi Señor. Y aquí descubrimos también otra riqueza del Evangelio de Lucas. A Lucas le gusta mucho llamar a María la madre del Señor. Varias veces lo dirá, la madre del Señor. Esto es lo que dice también Isabel. Vamos ya terminando y dice, pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Se repite otra vez esto que hemos dicho antes, ¿verdad? Saltar de alegría. Pero ¿qué quiero yo deciros? Que Isabel sabe contar la experiencia que ha tenido, la sabe contar. Y esto es algo muy grande. Decía Santa Teresa en el libro de la vida 17.5 que una cosa es recibir una gracia, otra entenderla y otra saberla decir. Saber decir lo que nos pasa, saber decir la fe. Entonces Isabel sabe contar la fe. En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, ¿qué pasó? Que saltó la criatura en mi vientre. Bueno, entonces sabe contar. Y saber contar la fe es algo fundamental para la vitalidad de la Iglesia. De hecho, en el sínodo, lo que se pretende, una de las cosas que se pretenden es que sepamos contar la fe, unos a otros, no solo desde el púlpito, sino todos los que somos bautizados y todos los cristianos, que sepamos contar la fe. Maripaz, que está en un grupo de la asamblea, me suele decir, varias veces me ha dicho, que una de las cosas más bonitas de todo esto es el propio grupo que aprende a contarse y a decirse en lenguaje nuestro las cosas de la fe. Y a veces no entendemos los documentos que nos vienen porque nos parece un lenguaje muy alejado de la vida diaria. Pero, afortunadamente, los grupos encarnan ese lenguaje en la vida diaria. Por tanto, saber contar. El sínodo es saber hablar y saber escuchar las cosas de Dios en los labios de los que hacen el camino junto con nosotros. El último texto. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Bueno, Isabel ya sabía que las cosas imposibles para nosotros son posibles para Dios.
porque Isabel era, como sabéis, muy anciana y estéril. Entonces, ella, pues, su marido dudaba y se quedó mudo, pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Entonces, bienaventurada la que ha creído, le dice Isabel, porque lo que le ha dicho el Señor, lo que le ha dicho, no lo que te ha dicho, sino lo que le ha dicho, porque ahí estamos, en María, estamos todos los que hemos creído, todos los que creemos, porque a cada uno lo que nos dice el Señor se cumplirá. Bueno, entonces, aquí aparece la primera bienaventuranza del Evangelio de Lucas. Lucas en otro momento proclamará las bienaventuranzas en la llanura donde están todos, toda la gente. Bueno, pues esta es la primera bienaventuranza del Evangelio. ¿Y cuál es la bienaventuranza? Que María oye por el oído y cree. Oye y cree. Sin embargo, como hemos dicho, Zacarías le costó dar este paso y se quedó mudo. Bien. Y esto mismo será lo que se pida en el Evangelio a los que se acercan a Jesús, que oigan y crean. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, que oigan y crean. Bueno, y aquí aparece otro nombre de María. A María se la llama de varias maneras, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, Quejaritomene significa la llena de gracia, la llena de gracia. Pero aquí se le da otro nombre a María. ¿Y qué nombre se le da? La que ha creído. María es la que ha creído porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Bien, la bienaventuranza de la fe, por tanto, no solo la vive María, sino que la viven todos los creyentes. Hay una canción que cantamos: Madre de los creyentes, que siempre fuiste fiel, danos tu confianza, danos tu fe. Bien, entonces, ¿cuándo somos creyentes? Cuando sabemos oír la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Bueno, pues esto es un poquito el comentario de este Evangelio, ¿verdad?, que espero que nos ayude a nosotros a ser mejores discípulos de Jesús, seguidores de Isabel y de María. Bien, y como respuesta a la palabra, 3 preguntas. La primera: ¿eres capaz de percibir la presencia de Dios en las personas? ¿Eres capaz de percibir la presencia de Dios en las personas, como Isabel fue capaz de percibir la acción de Dios en María? ¿Eres capaz? Segundo, ¿miras con ojos de fe la obra que Dios está realizando en tu pequeña historia? En tu pequeña historia hay una obra de Dios. ¿La miras también con agradecimiento, con alabanza? Y tercera, ¿te comunicas con alguna persona dentro de la comunidad cristiana, dentro del ambiente donde vives tu fe? ¿Te comunicas con alguna persona a nivel un poco hondo en el que hablemos de estas cosas? Pues yo creo que son 3 pistas muy importantes, ¿verdad? Muy importantes. Lo bonito de la lección y de juntarnos, yo creo que es también la oportunidad de conocer personas ante las cuales podemos un día llamar a la puerta, ¿verdad? Y bueno, y enseguida nos empezamos a contar. Cuando hay unos oídos abiertos, el corazón dice cosas que normalmente no dice. Bien, ¿cómo podemos orar la palabra? Pues yo creo que con el Ave María, ¿verdad? Por eso vamos a orar el Ave María, que tiene palabras que le dijo Isabel a María y también palabras que le dice la Iglesia a María. Decimos todos: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues esta oración, que es, como hemos dicho,
el salmo más orado en todo el mundo, ¿verdad? Hay mucha gente que reza el Ave María más de una vez, algunos 50 veces, y otros 150 veces, ¿verdad? Y otros más. Bien. Terminamos contando al mundo la nueva manera de vivir siendo testigos. Bueno, pues el testimonio podía ser este, ¿verdad? Vivir la vida en toda complejidad. Nuestra vida no tiene un solo matiz. Nuestra vida es compleja, pero vivir la vida en toda su complejidad. Por ejemplo, con la parte de Zacarías que lucha por creer. A lo mejor nos pasa esto, que luchamos por creer, como Zacarías. Bueno, pues con esa parte, ¿verdad? O también con la parte de Isabel, que sabe bendecir y reconocer a Dios en el otro. O también con la parte de María, que sabe alabar a Dios, porque después de este texto, aunque no lo hayamos leído hoy, viene, ya sabéis que viene, el Magnificat, ¿verdad? Bueno, y finalmente, que también vivamos la vida con la parte de Juan, que sabe bailar, trayendo al Señor al mundo de muchas maneras. Unas veces nos tocará la lucha de la fe, otras bendecir por lo que hemos visto en las personas, otras alabar a Dios porque ha hecho maravillas, y también a veces, ojalá que más veces de las que lo hacemos, seamos capaces de saltar y de bailar, ¿verdad? Claro que algunos pues somos como troncos y no sabemos bailar, pero aquí hay gente que sabe danzar y nos tendrían que enseñar, porque hay cosas de Dios que solo se pueden vivir danzando y cantando. Bueno, pues con esto terminamos esta lección y deciros algunas cositas. Primera, que el próximo martes ya hemos terminado el Adviento y de momento no tendremos lección el próximo martes. No tendremos lección divina, porque queríamos de alguna manera completar con el Adviento. Ya llevamos 9 encuentros de lección divina. Bueno, y retomaremos la lección después del bautismo del Señor, que no sé, yo no sé qué día cae, ¿verdad? Pero bueno, el 9 de enero. El 9 de enero es el martes después del bautismo. El 9 de enero es el domingo. El 9 es domingo, pues el día 11 recuperamos la lección y estaremos hasta la Pascua. Bien, pero entonces el próximo martes no tenemos lección. Pero el miércoles, el día siguiente, día 22, creo que es 22, tendremos aquí en el salón lo que llamamos velada ad cunas, un momento. Celebración navideña. Bueno, celebración navideña, dice Charo. Muy bien. Pues una celebración, menos mal que está aquí Charo, ¿verdad? Andrés, menos mal. Bueno, celebración navideña. Bueno, que en el fondo es celebración navideña, ¿verdad? No es lo otro. Bueno, entonces, a las 6 de la tarde estáis invitados todos aquí a vivir la celebración navideña. A las 6. Y a las 7, lo hacemos a las 6 porque a las 7 queremos merendar un poquito, tomar algo. Y si lo hacemos a las 7, los hermanos más impedidos de nuestra comunidad no pueden participar. Entonces, a las 6 nos juntamos aquí, hacemos esa celebración de la Navidad que ha preparado con mimo Charo y también Magui Noel. Bueno, pues la viviremos intensamente. Y a las 7, un poquito de merienda, ya veremos a ver qué, ¿verdad? Seguramente aquí mismo en el salón tomaremos algo un poquito y ya prepararemos nosotros para celebrar la Navidad. Porque ya queremos decir desde ahora, aunque todavía no ha llegado la Navidad, pero queremos decir a todos, ¡feliz Navidad! Amén. Ya está.